Ahí está. Bueno, ya estamos grabando. Entonces vamos a comenzar con el encuentro de la cátedra abierta. Bueno, hoy tenemos la visita de Silvina Barroso, que le debe parecer como desconocido, puede ser, pero bueno, es Silvina. La que aparece como desconocida es Silvina. Bueno, Silvina, acá voy a leer un poquito rápidamente, como hacemos siempre, sobre un poco la trayectoria de cada una, como para que, bueno, se ubiquen. Igual creo que todos la conocen ya, pero bueno, brevemente vamos a decir algo, además de lo que voy a leer. eh, Creo que también todos saben que en el caso de Silvina fue la impulsora de la cátedra abierta. Mientras estuvo en la gestión como secretaria académica, presentó el proyecto que luego pasó por el Consejo Directivo y fue aprobado y que se puso en funcionamiento a partir del año pasado. Eh, bueno, creo que es la primera visita como expositora, estuvo acompañando en otros también. Bueno, rápidamente, la profesora Silvina Barroso es profesora y licenciada en Lengua y Literatura y magíster en Ciencias Sociales por nuestra universidad, actualmente profesora adjunta en la Cátedra de Literatura Argentina 2 y Seminario de Elaboración del TFL 1 y 2 del Departamento de Letras. Se ha desempeñado hasta hace poco, hasta marzo del 2022, como secretaria académica de la Facultad de Ciencias Humanas de nuestra universidad, y en ese marco ha coordinado programas y proyectos de innovación curricular, políticas de género y el sostenimiento de trayectorias estudiantiles. Actualmente es directora del proyecto Pensemos Diverso en el marco de la convocatoria Universidad, Cultura y Territorio de la SPU del Ministerio de Educación. Realizó estudios de posgrado de tecnología educativa, aprobando la diplomatura en tecnologías y métodos de formación en red, tutor online en Salamanca, España. Es investigadora categorizada 3 en nuestro programa de incentivos y ha participado en diferentes proyectos de investigación. Actualmente dirige proyectos y becas de investigación en el campo de tensiones entre literatura argentina, cultura y política. Y ha publicado libros y artículos en revistas especializadas en literatura y en enseñanza y participado en diferentes eventos académicos nacionales e internacionales en literatura y educación. Bueno, es como la madre de la Cátedra Abierta de Género. Le agradecemos un montón la participación y bueno, le damos la palabra para que comparta. Acuérdense que la dinámica es la exposición en este caso de Silvina, y después un ratito para intercambiar preguntas, dudas, comentarios y demás. Bueno, bienvenida, Silvina. Bueno, gracias. La verdad que para mí es una alegría enorme compartir este momento con ustedes de la cátedra, y además que este pilar la escribimos juntas en un enero y en un momento, esta cátedra la escribimos todas, se nos borró todo el archivo, casi muero. Pilar me decía, tranquila mamá, que lo podemos reescribir. Lo reescribimos, lo presentamos al Consejo Directivo, se declaró la pandemia, no se pudo tratar hasta que no se reiniciaron las actividades administrativas, que volvió a funcionar el Consejo Directivo. Se aprueba y estaba pensada para la presencialidad. Así que bueno, demoramos un poco, la nombramos María José como coordinadora, su trabajo impecable y arduo, y acá estamos casi terminando la segunda cátedra, ¿no? Porque es 1 y 2. Así que bueno, muy, muy feliz. Voy a compartir en la pantalla para ir acompañando un poquito la exposición. La idea es que y me encanta que prácticamente somos todas chicas que nos conocemos y que dialogamos y charlamos muchas veces sobre géneros y sobre cuestiones de mujeres. Por eso la idea de este es que sea un encuentro, recuperar un poquito el espíritu de las primitivas reuniones de conciencia, ¿no? Que dieron origen a los feminismos. Si bien toda esta presentación de alguna manera lo que hace es poner a dialogar el feminismo y la academia, la idea es poder pensar, poner a dialogar lo que las novelas histórico-sentimentales construyen en relación
con los guiones generizados de la cultura, con algunos sentidos que las lectoras le atribuyen, porque estas novelas cumplen un fenómeno de lectura y de construyen una comunidad de lectoras que ha dejado su huella en distintos foros. Entonces ahí uno puede entender y leer y acompañar algunos procesos que dan cuenta de cómo esa comunidad de lectoras se identifica con algunas cuestiones que hacen justamente a los guiones de género que las novelas ponen en funcionamiento, que, como el título lo dice, están entre la transgresión a los mandatos fundamentalmente vinculados con los mandatos familiares sobre la realización de la vida matrimonial, porque son mujeres que se enamoran de personajes exóticos y desafían esos mandatos, pero después, en todas las historias amorosas, las mujeres están totalmente sujetas a la historia de amor. Las novelas que yo he estudiado son todas historias de cautivas, que juegan también con ese doble cautiverio. El personaje exótico en este caso es un indio, pero ellas quedan cautivadas por la historia de amor romántico que van a vivir. Entonces, esas novelas generan en sus comunidades de lectura la participación de sus lectoras discutiendo sobre los roles de género y discutiendo a su vez sobre el género literario novela sentimental. Por ejemplo, algunos de los tópicos tienen que ver con si las mujeres heroínas tenían que ser vírgenes o sexualmente experimentadas, o si le hubieran perdonado o no la infidelidad, si está bien que le perdonaron o no la infidelidad, o qué hubieran hecho ellas si en lugar, porque normalmente las novelas se organizan sobre los desencuentros amorosos propios del culebrón amoroso. Entonces hay muchos contratiempos devenidos de malos entendidos y de conspiraciones externas. Lo curioso es que estas comunidades de lectoras opinan sobre la forma del género novela sentimental, pero terminan hablando sobre sí mismas. O sea, terminan hablando sobre, a mí me gustan los hombres así, yo hubiera hecho tal cosa, las mujeres debemos ser así, las mujeres debemos ser así. Por eso, además de que son boom editoriales y además de estar acompañadas de todo un enorme merchandising, tienen, o sea, en el campo literario son bastante particulares. Entonces, mi idea era poner en diálogo aquellas cuestiones que estas novelas van a proponer sobre las mujeres y el deber ser femenino, lo que los feminismos han ido construyendo como sentido justamente sobre esos tópicos desde hace más de 60 años y proponerlo como estas reuniones de conciencia, porque también ponernos a dialogar nosotras. O sea, ¿cuánto de estos guiones generizados de la cultura nos han formado, cuánto hemos podido deconstruir y cuánto aún no, cuánto aún tenemos como tarea y en agenda de los feminismos. Algunas cuestiones, desde dónde leo. Primero, la posición del feminismo de donde yo parto no es un feminismo anti-hombres, no es un feminismo que ve en los varones el enemigo, sino que es un feminismo que cree que hay que construir con los hombres un mundo en donde el patriarcado ya no sea la lógica que organiza las relaciones y los vínculos. Por otro lado,
uno reconoce los aportes que cierta tendencia reformista del feminismo ha logrado en términos de derechos, pero justamente como todo reformismo, lo que hace es, bueno, generar algunas condiciones de más equidad para algunos sectores, pero uno yo creo en un feminismo más de corte revolucionario, capaz de subvertir justamente los guiones culturales que organizan las prácticas relacionales de sometimiento y dominación en los órdenes de los vínculos, no solamente en relación con las mujeres, sino con otros, ¿no? Sabemos que el patriarcado, además de poner en el lugar de los privilegios al varón, es clasista, es un patriarcado blanco, capitalista, clasista, adultocéntrico, y esas estructuras de dominación permean hacia abajo no solamente el vínculo varón-mujer, sino los vínculos en general. Entonces, bueno, ese es el lugar desde donde vamos a proponer estas lecturas de las novelas. En líneas generales, ¿qué es lo que hacen estas novelas, ¿no? Van a proponer una heroína, que es la cautiva, que es una niña, una joven de la alta sociedad, criada con todos los mimos y lujos y las posibilidades de la alta sociedad, que a su vez estaba predestinada a casarse con un sujeto de la clase. Son novelas históricas, están situadas todas en el siglo XIX. Generalmente ese sujeto de la clase era un hombre al que desconocían y ellas pueden desafiar ese mandato familiar. Estas mujeres son el prototipo de la belleza hegemónica que los medios de comunicación, las publicidades nos ofrecen como el modelo corporal al que tenemos que adherir, llegar a costa de lo que sea. Son todas delgadísimas, construidas con esos rasgos, ¿no? Una cintura que podía rodearse con los brazos, con los pechos turgentes, las pieles transparentes, los cabellos ondulantes o dorados o negros, los ojos como lagunas o como cielos. O sea, son el modelo de una belleza cautivante. Por otro lado, las novelas van a construir una relación de un amor y una pasión y un erotismo desenfrenado, ¿no? Y ahí es donde la mujer se revela de los mandatos patriarcales, paternales, y cae cautiva de esa pasión desenfrenada que le despierta el cuerpo, por supuesto que viril, perfecto, hermoso, con una performance sexual impresionante que tiene estos indios de los cuales ellos se enamoran, que ya después veremos cuáles también las características, porque son indios que están totalmente blanqueados, son refinados, son por supuesto bellos, limpios, cultos, sensibles. Es muy fingida la construcción que las novelas hacen de los personajes, pero sin embargo crean una identificación y una verosimilitud tan fuerte, justamente porque se sostiene en los roles del amor romántico, ¿no? En los esquemas representacionales del amor romántico. Por supuesto que más allá de vivir sus historias deslocalizadas, porque ellas son tomadas cautivas y son llevadas a las tolderías, llevan adelante una vida familiar en pareja, por más de que los indios pueden haber sido poligámicos, cuando conocen a esta hermosa doncella que los cautiva también con su hermosura, dejan todas sus otras mujeres
también es importante cómo estas novelas van a tomar la relación entre mujeres. Las otras mujeres que aparecen acompañando y satelitando a la heroína o son cuidadoras por la condición de clase, ¿no? Son sus nanas, y que las ayudan a concretar su historia amorosa, o son oponentes y que van generando las condiciones para que se vayan produciendo los obstáculos para la realización del amor, que es lo que sostiene la intriga en estas novelas sentimentales. No hay prácticamente la posibilidad de leer algún rasgo de sororidad en la construcción que estas novelas hacen, y tampoco lo hay en los blogs en los que las lectoras leen y discuten sobre el vínculo entre esas mujeres, ¿no? Generalmente en esos blogs de lectoras, nosotros seguimos 3, están condensados el sexismo que rige las relaciones patriarcales también entre mujeres. Las novelas recuperan el rol tradicional que la mujer tiene en la vida familiar. Las relaciones, esto que dijimos entre clases, ¿no? Son mujeres de la alta sociedad que porteña en general, o cordobesa en algún caso, que se vinculan con sujetos que están al servicio de ella y los ayudan. Y en las tolderías también se reproducen muchas asimetrías, porque obviamente ellas todas tienen relaciones con capitanejos o con caciques, que tienen además un rol político muy importante entre su comunidad y son líderes muy respetados. Por supuesto que el amor es aquello que se sigue solo para la realización de la pareja amorosa, pero también de la realización personal. Las novelas terminan cuando la pareja puede consolidar su relación, y vivieron felices, ¿no? Consolidan la relación de amor, se logra el objetivo. Y si nosotros tomamos estos elementos que las novelas como género recuperan y vemos cuáles son las discusiones que los feminismos y los tópicos y las problemáticas que los feminismos han visibilizado y han trabajado, justamente para cada uno de estos elementos que las novelas ponen a funcionar como guiones de la cultura, los feminismos han trabajado en su puesta en crisis, en su visibilización, en su categorización, en sus problemáticas para tratar de subvertirlos. Vamos a trabajar a algunos, por ejemplo, en relación con la belleza física, ¿no? Esto que habíamos hablado. Tanto las mujeres como los hombres, las heroínas como los héroes de estas novelas románticas, están construidas con rasgos que la cultura mercantil ha puesto como meta para la corporeidad, fundamentalmente la corporeidad femenina, ¿no? En las novelas, ninguna de estas mujeres hace ningún esfuerzo para ser bella ni para mantener la belleza, aún yéndose a vivir a las tolderías con las condiciones más agrestes para el físico. Son mujeres que conservan durante el trayecto de la narración su enorme belleza. No pueden escapar de los ideales
que los medios de comunicación, la publicidad, la industria médica, la industria farmacéutica, la industria cosmetológica, la industria de la moda, la industria de las editoriales gráficas. Si nosotros vemos lo que el feminismo ha trabajado en relación con los mandatos de belleza física para las mujeres, es uno de los puntos centrales en la agenda y creo que es uno de los puntos en los que, y ahí me voy a hacer cargo de lo que me toca, es uno de los puntos en los que más nos cuesta a las mujeres asumir en relación con estas construcciones que los feminismos hacen en relación con la aceptación corporal. Hay un modelo utópico que está todo el tiempo. Sabemos que no vamos a llegar nunca. Somos conscientes de que las imágenes de las publicidades están todas con Photoshop. Sabemos que los modelos están, las cirugías, los botox, o sea, y sin embargo es algo que sigue estando como ese modelo que seguimos persiguiendo, seguimos gastando fortunas en estas industrias que en general son industrias patriarcales, son industrias manejadas por hombres y que se aprovechan de esa matriz sexista en la administración de la corporeidad, no solamente para quedarse con nuestro dinero, con el fruto de nuestro trabajo, sino que además siempre poniéndonos una zanahoria cada vez más lejos. Si se quedara solamente en el ámbito de una fantasía que perseguimos, sin embargo, sabemos que esa imagen corporal a su vez sostiene que muchas mujeres odian su cuerpo, que muchas mujeres se castiguen, por ejemplo, con obsesiones de la alimentación, que muchas mujeres inviertan lo que no tienen en la industria de la estética, ¿no? Que es de la misma moda. Ha llevado mucho tiempo y es uno de los temas que está más en la agenda constante de los feminismos, poder encontrar medios de comunicación o gráficos o televisivos o la misma industria del cine que pueda construir un relato, modelos diferentes y alternativos de corporeidad a esa corporeidad hegemónica. En las revistas de mujeres aparecen algunos tópicos, algunas problemáticas vinculadas, artículos que llaman la atención sobre esto. Es un problema, el problema de la corporeidad y del mandato corporal en relación con la mujer, ese mandato sexista, genera que tenga que estar siempre en agenda porque es uno de los problemas irresueltos que trae más dolor a las mujeres. No sé cómo quieren que hagamos, que yo repase algunos tópicos, o si no, pues porque de esto tenemos mucho para charlar. No, avanza, Silvina, bueno. Y después yo voy anotando, por lo menos al final volvemos con algunas preguntas, alguna cosa. Bárbaro. El otro tema que estas novelas desarrollan, que es el eje del género, novela histórico-sentimental, porque acá se nos mezcla género y género, no el género literario, es el amor romántico. Descansa la construcción de sentidos en la historia de amor, con todos los rasgos, los condimentos que tienen que tiene el amor romántico, ¿no? La idea y que los feminismos han puesto, otro de los
temas centrales en agenda del feminismo que tiene que ver con la lógica sexista que organiza el amor romántico, que hay que deconstruirla, que hay que revisarla, hay que visibilizarla, hay que generar conciencia sobre esto y hay que tratar de destruirla para generar vínculos amorosos y respetuosos, simétricos, vínculos amorosos sanos, ¿no? Las novelas descansan en ese patrón, ¿no? Esta mujer hermosa que se enamora del capitanejo o del cacique. Esas historias en general se basan en un hecho violento, porque ellas son raptadas. En los primeros acercamientos ellas son abusadas, son sexualmente abusadas, son violadas, una vez, 2 veces, la tercera vez, la cuarta vez, en el momento en que él se acerca, le clava la mirada profunda, siente que sus manos le atraviesan el cuerpo y su piel vibra, y entonces su boca carnosa y floreciente, y es como que un vínculo que nace de la violencia física extrema sexual, que es la violación, se convierte en una historia de amor que las arrasa, que las cautiva, que son capaces de dejar absolutamente todo por estos hombres que ya dijimos, son construidos con todos los rasgos de la masculinidad hegemónica además, ¿no? Son poderosos, son absolutamente viriles, son fuertes, son poderosos, tienen dinero. Hay uno de ellos que en una de las, en uno de los obstáculos amorosos, a través de un malentendido, se enoja, qué sé yo, y se va a Europa, y cuando vuelve lo confunden con un marqués italiano. O sea, y es un indio ranquel. Pero sin embargo tienen toda una sofisticación, un exotismo físico que las cautiva, y por otro lado tiene todos los rasgos de la masculinidad hegemónica, ¿no? Un tipo poderoso, con mucho dinero, muy viriles, muy hermoso, donde que todo el mundo lo respeta, todos se callan ante él. Está construida esa imagen de varón que hace que estas mujeres dejen todo, dejan su casa, dejan su familia, dejan su cultura, dejan su lengua para seguirlos y acompañarlos en esta vida en las tolderías, porque la vida de ellas transcurre en la toldería. Sabemos que la necesidad de poner en palabras y hacer visible estos guiones que organizan los vínculos amorosos sobre la idea del amor romántico, genera vínculos de sometimiento. De alguna manera, esas imágenes de varón siguen direccionándonos, siguen en algún punto. Uno ha transitado ya algunos años, por ahí me encantaría escuchar a lo mejor a las chicas más chicas, pero en mi juventud, ese ideal de ese hombre fuerte, poderoso, que nos cuidara y nos agarrara y nos hiciera upa, y nos pudiera llevar a caballo, que nos levanta de la cintura y nos lleva en caballo y nos protege de cualquiera de las amenazas que pudiéramos tener, funcionó durante mucho tiempo, al menos para mi generación, con la de mi madre. Sabemos que
el amor romántico genera eso, mujeres que necesitan pensarse necesitadas de alguien que las proteja. Si bien las mujeres somos construidas como las amorosas cuidadoras, esas amorosas cuidadoras se nos ha hecho creer durante mucho tiempo que necesitamos a alguien muy viril y fuerte, con una presencia de mucha autoridad, capaz de protegernos, vas a saber de qué amenazas, ¿no? Los amantes patriarcales, los vínculos marcados por el patriarcado, están unidos, como dijimos, a la idea de posesión, al paradigma de la dominación, del sometimiento, donde pareciera que esas figuras del discurso amoroso que dicen, bueno, hay que amar sin importar lo que el otro haga, que lo importante es amar y no ser amado, que lo importante es dar amor, que cuando uno da amor pareciera que todo se... Y lo que en realidad... hay una cultura patriarcal y sexista que está organizando cuáles son los roles que nos quedan a cada uno, y mientras sigamos convencidas de que necesitamos ese hombre que nos proteja, vamos a seguir sometidas en esos vínculos que no son justos. La idea de justicia es una de las que atraviesa las luchas y las políticas feministas, ¿no? El verdadero amor es justo, el amor hacia los otros es un amor que no se puede pensar en términos de posesión, y eso, esas lógicas del amor romántico y la idea del cuerpo del otro como posesión ha llevado en los vínculos más extremos y en las figuras más machistas dentro del patriarcado también a sentir que el cuerpo de la mujer es propio, sos mía o de nadie, o poder llamarle un crimen pasional cuando alguien es capaz de matar o de golpear por amor, ¿no? Si hay un campo epistémico que es amoroso, es el feminismo, porque justamente lo que piensa es en vínculos sin violencia, sin dominación, sin sometimientos simétricos y justos, o sea, ese es el amor, ¿no? Cosa que estas novelas no hacen en absoluto, ¿no? Hasta el punto de poder dejar de lado un vínculo que inicia con el hecho más aberrante de violencia, como es una violación. Y la forma narrativa hace que la lectora lo pasa de largo, se deja imbuir en esa historia del amor romántico, y de un momento, en el mismo momento que el personaje es capaz de aceptar el cautiverio del erotismo de ese sujeto que se está acercando por tercera vez en contra de su consentimiento y de su voluntad, así como la heroína se enamora y sigue prendada y cautiva de ese amor, la lectora o las lectoras nos dejamos llevar, y así lo evidencian a su vez los blogs donde se hablan de estos temas. El otro de los ejes es que estas mujeres son virtuosas. Estas mujeres son abnegadas en el momento, se van a vivir a las tolderías y después deciden quedarse. Hay algunas hasta que las quieren rescatar y no, hay otras que las rescatan y se vuelven. Tienen ahí una vida abnegada, una vida sacrificada, son nobles, son valientes, castas, por supuesto, fuera de ese vínculo amoroso con su amor, con su compañero. Después, en cada una de las interrupciones del vínculo, son castas, no conocen a nadie, no
no se comprometen en ningún otro vínculo amoroso, son más allá de la lógica del mundo indígena, ellas son las legítimas esposas de los capitanejos. O sea, son mujeres, las novelas construyen la idea de la mujer para casarse, ¿no? El echado de virtudes que debe tener una mujer para ser merecedora del título de esposa. Y es una de las cuestiones que también desde los feminismos se hacen visibles, se ponen en crisis estos guiones tan fuertes, no solamente en los varones, sino que también son guiones que están atravesando a muchas mujeres patriarcales, porque no es que todas las mujeres somos feministas, ni mucho menos, y algunas lo somos en algunos aspectos, y hay otros que todavía tenemos que seguir trabajando, pero el tema de la mujer casadera, la mujer que se merece, como si realmente fuera un enorme premio, ¿no? Ser apta para el matrimonio. Acá, como dijimos, es algo que como mujeres tenemos que seguir, tiene que seguir funcionando en la agenda del feminismo, porque se ponen en tensión, por ejemplo, el tema de la virginidad. Ya hoy el tema de la virginidad no es lo que hace unos años atrás. Antes había que llegar virgen al matrimonio porque, bueno, como es que decía mi abuela, no sé, le dan todo antes, después ¿qué? Le digo, no sé, se casaban a los 20, estaban después a los 60 juntos, 40 años después de perder la virginidad, pero era no porque había que conservar el no sé qué misterio vinculado con la virginidad. Y ese es uno de los guiones más fuertes de sometimiento sobre la mujer, porque apunta directamente al control sobre nuestro gozo, sobre nuestro propio deseo. Y es el disciplinamiento más fuerte, ese guión de ciertas condiciones para ser una buena mujer de familia, que justamente disciplina las posibilidades del placer y del deseo. Pareciera que el placer, el deseo, el gozo, durante muchísimos años fueron potestad de los varones, ¿no? Y la castidad y la virginidad de las mujeres, el hacer explícito que somos sujetos de deseo y que somos también sujetos de gozo, nos ponía en la dicotomía de o castas o putas. Yo me acuerdo, las más grandes capaz que tengan alguna referencia parecida. Yo me acuerdo que mi abuela hablaba de una vecina y que decía, pobre, está enferma, tiene fiebre uterina. Pero era pobre, imagino que porque alguien debe haber chusmeado que esa mujer gozaba y era pobre, es una enfermedad, ¿no? Que cargaba como un estigma, porque seguramente era una mujer que podía manifestar libremente su deseo sexual y su gozo. Es algo que todavía las generaciones vivas, digamos, siguen condicionando. Por suerte, las nuevas generaciones ya no están
ya no se dejan atravesar por las sanciones morales y familiares de ese discurso, pero es un discurso que sigue teniendo vigencia y que sigue disciplinando y tiene vigencia en los varones, mucha vigencia en los varones, sobre todo en aquellos que no han iniciado un proceso de acercamiento a cierta deconstrucción de la masculinidad hegemónica, y tiene mucha incidencia en las mujeres, independientemente de la generación, madres de hijos varones. Que también, por eso, la sororidad sigue siendo una asignatura pendiente, pero genuina. O sea, la sororidad no es juntarnos un grupo de mujeres así, o ir a las marchas, o una sororidad genuina de poder ser conscientes del disciplinamiento a que por el solo hecho de ser mujeres somos sometidas, y no seguir reproduciendo esos esquemas de dominación, de sometimiento, esos esquemas sexistas de mirar el mundo. Por eso es que necesitamos un patriarcado revolucionario. Cambiar un patriarcado, no, un feminismo revolucionario, capaz de cambiar la lógica del mundo, de mirar el mundo, de entender el mundo, de comprendernos a nosotros mismos, de entender nuestros vínculos, del vínculo con nuestros hijos, nuestras hijas. Por eso el disciplinamiento en orden a la corporeidad es muy fuerte. Y es ahí donde también se sufren las violencias más extremas, ¿no? En ese cuerpo al que durante años se ha cosificado, un cuerpo que es para el goce del varón, un cuerpo que es para la reproducción, un cuerpo que es propiedad. En el vínculo amoroso, la corporeidad es algo que es el eje en el cual trabajar, porque de ahí se desprenden una serie de estrategias de sometimiento y disciplinamiento sobre las mujeres. Las novelas van a construir el relato de que hay, o van a afianzarse en los guiones en los que hay condiciones o dotes o dones que son naturalmente femeninos, ¿no? Las mujeres somos las que tenemos el instinto materno, somos las amorosas, somos las sensibles, somos las histéricas, somos las que somos celosas, y sobre esos somos dramáticas, una serie de rasgos como si naturalmente, como si todas fuéramos, las mujeres, también las novelas trabajan eso, ¿no? Con una concepción muy aporística, muy homogénea de la mujer, como si todas las mujeres fuéramos iguales. De hecho, yo estudié más de 6, 7 novelas, y en todas son patrones de construcción de las mujeres y de los hombres y del vínculo amoroso prácticamente igual. Entonces, y justamente la lucha fuerte, la política del feminismo tiene que ver con esto, ¿no? Con desnaturalizar, con hacer visible que aquello que se propone como natural no es nada más que una construcción cultural de larguísima data que ha recaído, moldeado, no solamente a las mujeres, sino la forma en que se entiende el mundo. Entonces, ese es uno de los diálogos que es interesante reconstruir a partir de las novelas en diálogo con los feminismos, ¿no? Decíamos esto de que
las diferencias entre lo que son algunas posturas más reformistas, que no es que uno esté en contra de esas posturas reformistas, pero no alcanzan, son paliativas. Las posiciones reformistas que piden la igualdad de oportunidades, igualdad de derecho, una de las cuestiones más discursivizadas, tiene que ver con la igual remuneración para el mismo trabajo. Ese es un ejemplo. Nosotras, que dentro de lo que es un grupo al que representamos y nos podemos sentir identificadas, mujeres que trabajamos, la mayoría de nosotras trabajamos en la universidad y recibimos el mismo salario que nuestros compañeros varones, aunque sabemos que las diferencias en las posibilidades de hacer, por ejemplo, podemos recuperar algunas de las cuestiones que planteó Diana Mafia cuando vino a la cátedra en lo que tenía que ver con las carreras, por ejemplo, en el campo de los investigadores de carrera, la cantidad de hombres frente a la cantidad de mujeres es abismal, la cantidad de mujeres que relegan la carrera porque tienen que dedicarse al cuidado, bueno, o sea, no lo tenemos que contar. Pero dentro de todo somos un grupo privilegiado de mujeres. Las mujeres que de los sectores más vulnerados, que han salido a trabajar, lo más probable es que igual remuneración para igual salario no les da la independencia económica capaz de poder tener decisiones independientes y siguen quizás en su casa, trabajan afuera por un salario que no les permite la independencia, trabajan adentro porque siguen en una estructura patriarcal donde el cuidado de la casa depende de la mujer y a su vez no puede subvertir ciertas, a no ser que por supuesto hay grupos que trabajan muchísimo con mujeres que las ayudan a encontrar herramientas para poder salirse de vínculos que las están dañando, que las están agrediendo, que las están violentando. Entonces, hay ciertas pautas y ciertos logros de los feminismos que se han logrado y que son absolutamente festejables, desde el hecho de que podemos usar pantalones. O sea, la locura es esa, ¿no? Hace años atrás las mujeres no usaban pantalones y la que se animaba a usar un pantalón era una revolucionaria. Todo lo que se ha logrado en términos de los derechos reproductivos, o sea, hay un montón de logros. Pero si no cambiamos la lógica de pensar el mundo, y el mundo tiene que ser feminista, y no van a cambiar, no vamos a dejar de tener un mundo sin violencia. Es una utopía, pero bueno, deberíamos pensar cómo el feminismo ingresa a las escuelas para la formación de nuestras hijas, cómo trabajar en las instancias donde se están formando nuestros hijos varones también, ¿no? Cómo poder revisar cuánto el patriarcado también le jode la vida a aquellos varones que no pueden comprar el paquete entero de la masculinidad hegemónica. Y obviamente, aún aquellos que compran el paquete entero cómo siguen jodiendo la vida a las familias, a los vínculos. Entonces, es interesante pensar, hay logros que se van teniendo y que van mejorando las condiciones de vida de algunas mujeres, otros de muchas mujeres, otros de todas las mujeres, pero para poder tener un mundo sin violencia sexista, tiene que convertirse en una cosmovisión, lo cual, bueno, es bastante complicado porque
no solamente los varones reproducen los guiones patriarcales, no solamente los varones reproducen el sexismo. Muchas mujeres que siguen reproduciendo esas formas de comprender el mundo y de establecer los vínculos. Entonces, es una tarea que siempre debe estar en agenda. La otra cuestión que las novelas desarrollan y que ya un poquito más o menos les he contado, pero me pareció, la verdad que las novelas son, a mí me costó mucho tomarlas como un objeto de estudio. Por ejemplo, que en el registro de mi escritura, fue mi tesis de maestría, no estuviera usando un registro que la parodiara, porque es como gracioso, o sea, es tan extrema la construcción de ese amor romántico patriarcal, que uno termina, tuve que tener mucha vigilancia sobre mi propia escritura para no parodiarla, porque estaba, o sea, es mi objeto, no podía bastardear tanto mi objeto. Entonces, fue de mucho cuidado porque me encontraba burlándome del... esto de el poder que la mujer tiene, el poder que estas heroínas tienen, descansa en su belleza y en el uso de esa belleza escamoteada, no mostrada, sugerida, para conseguir dominar el varón a través de sus instintos eróticos sexuales. Una vez que el varón caía ante las redes de la seducción femenina, la mujer se enamora del varón y cae cautiva de esa relación y sigue reproduciendo todos los roles y los patrones culturales asignados para el género. Y es lejos de que los textos asuman una posición crítica frente a todos estos guiones, lo que hacen es se nutren de ellos y hacen ahí, de ellos hacen su herramienta proteica de construcción de sentido, y ahí es donde después podemos leer en los blogs la participación de las lectoras participando del mismo esquema genérico y de la misma economía de roles que las novelas ponen en la superficie del texto y la sitúan históricamente 100 y pico de años antes, porque son novelas históricas que en general pasan en el siglo XIX, pero las lectoras son lectoras del siglo XX y del XXI. Y sin embargo, esos guiones patriarcales de asignación de roles marcados por el género no están puestos en tensión, no están sujetos a revisión crítica, sino que son apoyados, son sostenidos y apropiados en las comunidades de lectoras que discuten en los blogs este mundo desplegado en las novelas. También un poquito ya hablamos sobre esto, ¿no? El gozo sexual es solo posible en la mujer por amor. El hombre tiene otros instintos corporales, otras necesidades corporales. En cambio, el verdadero gozo sexual que puede experimentar la mujer lo hace en el seno de un vínculo amoroso, genuino, sostenido, con proyección de familia y de futuro.
pueden dar rienda suelta a todo el erotismo, pero supeditado al sentimiento, ¿no? El tema de la lucha por la liberación sexual de los feminismos es uno de los temas de agenda desde siempre, junto con los derechos civiles, ¿no? Y laborales. Hemos podido o sea, que se nos reconozca esa libertad sexual, a su vez, ha tenido que estar acompañado con políticas que habiliten y acerquen los métodos anticonceptivos, porque si no, imaginémonos la vida sexual de las mujeres cuando no tenían a disposición los métodos anticonceptivos de los cuales tenemos hoy. O sea, es una condena a embarazos no deseados, a embarazos recurrentes. Entonces, el poder ser libres en el uso de métodos anticonceptivos, y libres entre comillas, porque si alguna de nosotras nos hace mal los tratamientos hormonales, sabemos lo que puede costar convencer al compañero o eventual compañero en el vínculo sexual del uso de preservativos. Es todavía, viene entrado estas 2 décadas del siglo XXI, y todavía es una temática que tenemos que seguir reforzando entre jóvenes y no tan jóvenes, entre adolescentes y no adolescentes. Sabemos que el tema del aborto y el logro del aborto, que obviamente en este lugar del mundo lo conseguimos hace muy poquito, es una de las fuertes banderas de las luchas feministas por la liberación sexual, pero no es la única. Es la que los medios también han elegido por controvertida, ¿no? Los medios de comunicación en general, manejados por hombres machistas y patriarcales, también hacen una selección de cuáles son las problemáticas vinculadas a los feminismos, y también construyen un feminismo que muchas veces está diseñado desde las propias estrategias de los medios, ¿no? Y los medios de comunicación han hecho del aborto una de las banderas de los cuidados reproductivos, cuando sabemos que hay otras, y hay otras que en otros momentos de la vida son tan importantes y son tan gravitantes para la vida de las mujeres. Entonces, esa temática vinculada con la liberación sexual y poder ser dueñas de nuestro gozo y de nuestro deseo y de nuestros cuerpos, y poder asumir la decisión de, en el caso del uso de los distintos métodos anticonceptivos, y en el caso de que fuera necesario, de la interrupción voluntaria de los embarazos, es algo que no en todas las culturas. Hace muy poquito se aprobó en Colombia. Sabemos que hay distintos lugares del mundo que todavía están peleando y luchando por conseguir el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Sabemos que es un tema controversial, sabemos que es un tema que a su vez tiene muchos detractores vinculados con los discursos de la religiosidad. Y también sabemos que aún para aquellos grupos que hay todavía quienes aceptan que, bueno, la interrupción voluntaria del embarazo no sea judicializable, sea legal, pero se oponen, por ejemplo, a la subvención estatal a partir de la salud pública, con lo cual seguimos reproduciendo enormes diferencias entre las posibilidades de libertad del ejercicio de voluntad sobre nuestros propios cuerpos, entre quienes tienen
si no está subvencionado por el Estado, entre quienes tienen acceso a una salud privada y entre quienes no lo tienen. Entonces, bueno, son los logros que se han ido teniendo, pero son aquellas cosas que no pueden dejar de estar en las agendas. En líneas generales, estas novelas lo que vienen a hacer es edulcorar todas las violencias sexistas que organizan la vida de hombres, mujeres y niñas y otros en el patriarcado, ¿no? Fundamentalmente lo hacen en relación con hombres y mujeres porque son historias absolutamente heteronormativas. No hay la aparición de diversidades sexuales en esta novela, ni genéricas. O sea, la matriz es binaria y la relación de amor es heterosexual, siempre. Decíamos esto, que las novelas van a narrativizar todo tipo de violencias contra las mujeres, desde la violencia sexual que les contaba, porque en general empiezan los vínculos con una violación. A las mujeres se las culpa y se las culpabiliza, digamos, se les hace vivir la culpabilidad de cuando el vínculo amoroso se rompe por diferentes contratiempos o malos entendidos, cuando no son lo suficientemente cuidadoras, cuando tienen que abandonar a sus padres para irse a vivir su historia de amor, y entonces sus padres normalmente mueren cuando ellas están en el cautiverio. O sea, las novelas son un compendio de violencia sexista que con 60 años de feminismo se siguen reproduciendo y siguen generando la reproducción, porque eso es lo que yo veía cuando seguía los blogs, ¿no? Las mujeres hablando sobre las novelas, hablaban de sí mismas reproduciendo todos los esquemas, todos los guiones, todos los mandatos de la sociedad patriarcal. Así que bueno, ni agua tomé. Eso es lo que... Bueno, no sé, bueno, si tienen algunas preguntas o algo, muchas gracias, Silvina. Yo estaba, cuando iba contando de las novelas, bueno, primero que quisiera saber que nombraras algunas autoras, como para saber, o las compramos o no, porque, a ver, a mí me dieron curiosidad en un punto también, ahora quiero ir a ver. Eso es una cosa primero, después otra. Yo trabajé con armemos una lista negra, armemos. Sí. Pero pasa algo curioso. Yo trabajé, mira, mi hermano me regala una Navidad como Vivido 100 veces de Cristina Loza. La leo porque son estas novelas que uno las lee, la verdad, esta historia romántica, se cachondea un poco. Y nos juntamos... Perdón, Silvi, ¿de quién? ¿De Loza? De Loza. Ah, que es como la madre de todas las criaturas, ¿o no? Bajo es la madre de las criaturas. Ah, Bajo, tenés razón. Sí, a mí me gusta Cristina Bajo, soy muy cholula entonces. No. Y después un día nos juntamos a comer para un fin de año en el departamento y Marisa Moyano me dice que está leyendo una novela y me empieza con, sí, yo también la leí. Y empezamos a hablar de las novelas. Me dice, bueno, pero no me parece re choto el final, porque no sé. Digo, no, pero si esta termina así. No termina así. Y ahí nos dimos cuenta que estábamos hablando, era la misma historia de dos novelas distintas. Y eran las Indias Blancas, que tiene la 1 y la 2, por eso la 1 no terminaba, según Marisa termina chotamente. Y entonces yo leí las dos Indias Blancas de Bonelli, pero después seguí leyendo a Bonelli, que cambia el personaje exótico, no es el indio, pero en el otro, en el Rey Escorpión creo que se llama, es un pirata inglés, un morocho, un negro divino, y así, exactamente igual que era el
el personaje del capitanejo, Nahuel Truz, las mismas cualidades y en el mismo vínculo, las mismas historias de amor, el exotismo. Después está Artemio Furia, también de Bonelli, que es lo mismo, es el gaucho. Entonces siempre hay un personaje exótico, que es el varón, entonces está Bonelli, Loza, Bajo, hay otra que no, bueno, Canale ahí escribe, pero no es exactamente lo mismo lo que hace Florencia Canale. Pero en general el género se narra en un contexto histórico reconocible, que es telón de fondo, porque en realidad mucho no incide, una historia de amor romántico. Y muy leída. Sí. Muy leída. Cristina Bajo, yo leí El Jardín de los Venenos y pensaba en el título que vos le pusiste a la intervención, que es esto entre la transgresión y la sumisión, porque por ejemplo El Jardín de los Venenos hay como una transgresión bueno, en esto de ponerse a dedicarse a la botánica y estudiar los compuestos de las plantas para generar venenos. Era como una transgresión, digamos, pero a la vez, es verdad, la historia de fondo tiene muchos elementos del amor romántico principalmente, aunque no haya violencia, por ejemplo, Claro. en ese no hay violación y nada, sí tenés todos los otros estereotipos, digamos, operando en el guión. Y que también, digo, que son, si uno piensa algunas de las series que se ponen de moda o algunas de películas, digamos así, hollywoodenses, tienen muchos, si no todos, los elementos que vos marcabas de este tipo de novelas. Uh-huh. No sé, ¿alguien más quiere que el micrófono y... Ahí la Nay, que tiene una compañera. Ay, sí, hacía mucho que no la Estoy con mi mamá, así que también está acá con las mujeres. Está muy bien. Sí, yo voy a decir... Ay, perdón. No, perdón. Si podés decir alguna contranovela, o sea, alguna novela que feminista, digamos, romántica feminista, a mí me encantaría. Las novelas Porque femeninas. yo soy fan de las novelas románticas, pero también leí toda mi vida a Florencia Bonelli, o sea, yo amaba, y después fue como que la odié por cuando me volví más feminista, porque era muy machista todo, o sea, y vos decías, no puedo leer esto. Literalmente regalé los libros, leí otra persona. Ah, mira. Yo los tengo un montón. Los presto mucho porque, qué sé yo, mi mamá, mis tías les encanta. Mis tías de 80 me decían, ay, yo estoy leyendo, nena, es picante. Me decían. Y en algún punto para esa generación eran transgresoras. Hay muchas, a ver, las novelas del amor que se basan en los estereotipos que están muy hipercodificados, podemos decir, ¿no? Hay ciertos géneros, los más populares dentro de lo literario, que están hipercodificados. Entonces siempre hay un tipo de vínculos que tiene determinados obstáculos, que se resuelven siempre de determinadas maneras. En general, esas historias de amor no vas a encontrar que se escapen del amor romántico. Después sí, hay historias de amor. Bueno, pero ponele, perdón que me meta, pero estaba pensando en Gioconda Belli. Sí, Parraguirre. Tienen como otra historias de cosa, amor de Silvia Molloy, que en realidad son historias de amor homosexual, son, pero de una belleza, son hermosísimas, son muy autorreferenciales, ¿no? De la propia vida de Silvia Molloy, son muy, pero muy hermosas. El tema es que esas novelas no son hipercodificadas. ¿Qué quiero decir? La comunidad de lectoras no identifica rápidamente los guiones de la narratividad. Entonces exigen ciertas cooperación lectoras que terminan en algún punto siendo literatura para iniciados, o sea, o para gente que maneja otras
otras formas narrativas, otra cooperación lectora, otras formas de organización de los discursos literarios. Es como la telenovela o el cine, las comedias románticas en el cine y aquellos cines de autor que van a narrar otro tipo de historias. Y bueno, hay gente, mi hermano era muy lector hace unos años y llegó un momento que me dijo, Gorda, dame una novela en la que pase algo, porque en general lo que a mí me gustaba y que me parecía hermoso, le quería dar a leer y no tenía anécdota, no tenía historia, son esas novelas de mucho discurso, esas novelas de que hay un trabajo con el lenguaje, con la representación de los sentimientos, los sentidos, por eso es complejo. Lo importante, yo lo que rescataba de estas novelas, igual que en las telenovelas, es que son productoras son discursos productores de discursos, y que las mujeres, más allá de reproducir los guiones patriarcales, hablaban de ellas, de lo que les pasaba, de lo que sentían, de lo que no les gustaba, de lo que les gustaba, de lo que les dolía. Entonces, en esa conversación en los foros, decían, no, la heroína tiene que ser virgen, no tiene que ser experimentada sexualmente, solamente podía ser experimentada sexualmente si era viuda, decía. Entonces ahí sí, si no, no puede ser la heroína. Pero después empezaban a hablar de, sí, bueno, porque a mí me pasa, yo quiero, a mí me gusta, a mí me dicen, esto que yo le decía, mi abuela me decía, o sea, empieza a ser un discurso que genera otros discursos entre mujeres. Bueno, en algún momento se convertirán en esas reuniones de conciencia, ¿no? De los primitivos feminismos, para poder pensarnos. Sí, me parece que Vale, querías decir algo recién, ¿puede ser? Oh, no, pues sí, una cosa muy, la verdad que me encanta esto que trae Silvi. Yo no soy gran lectora de novelas, ¿no? Ahora las chicas ayer para el cumpleaños me regalaron una de Almudena Grandes. Vamos a ver de qué se trata. La tengo ahí en la mesa de luz para arrancar. No, no sé, digo, de todas formas pensaba en esto que vos decías, ¿no? De las mujeres. No, vos, María José, que decías ¿cómo era el Jardín de los Venenos? ¿No? Medio que la protagonista es media onda bruja también, porque digo, esta característica de ser la bruja, ¿no? Hacer los venenos para la poción, o sea, con esta caracterización que también es como estigmatizante de la mujer de alguna manera. Y no sé si, perdón, las profes de literatura, porque no tengo idea, pero digo, no sé si, salvando las distancias, también esto de ¿cómo se llamaban las mujeres que raptaban lo que estabas contando? Cautivas. También tenían algo que llegaban a enloquecer al otro, al varón. También que es hablado, que si lo traemos a lo que ocurre muchas veces en las historias hoy, de que le robó el marido, le sacó la mujer, como siempre la sindicada en ese punto, ¿no? O sea, si sos puta, tenés un encanto así que vos decís, bueno, le roba el marido porque es puta, porque es esto, porque es lo otro. Sí. Siempre hay algo, como si claro, pobrecito, el varón no tiene nada que ver. Eso, no lo raptó, ¿no? Entonces, digo, pensaba que también el lugar que se le atribuye a la mujer y el rol, salvando las distancias, en esto que traía el José y traes vos, me parece que también es como de, bueno, si no es puta, es bruja, si no es bruja, pero siempre todo cae sobre la mujer. Yo en un momento de la tesis analizo las figuras del discurso amoroso, de cómo aparecen, ¿no? Y no solamente aparece en la construcción, hay uno de los personajes que comienza a interiorizarse con la medicina Rankel y termina siendo una machi, pero en la superficie del discurso aparecen que lo hechizó, que lo hechizaba, claro, y recupera eso de la imagen de la mujer, ¿no? De la bruja, cuando sabemos que
justo estaba leyendo, lo interrumpí, el de Silvia Federici, El Calibán y la bruja, la construcción de la mujer como bruja, la fuerza política de la construcción de la mujer como bruja para apartarla de su rol comunal y relegarla al... Claro, además esta idea de esto de la bruja, esta idea de la estigmatización. Por un lado, esto de que maneja un saber que es desconocido para el resto, lo cual ya la pone en un lugar, digamos, como bastante peligroso, ¿no? Maneja un saber que... Y por el otro lado, esta idea de la bruja volando en la escoba, que quien no leyó un cuento de bruja que vuela en la escoba, esta idea también, más bien política, de la autosatisfacción de las brujas, de esas mujeres que tenían cierto poder, incluso tanto poder que no necesitaban de un hombre, ¿no? Para satisfacerse en términos sexuales, ¿no? Esas dos ideas son como muy potentes y están en todas. Estaba pensando en esa serie de, no sé si la vieron, creo que está en Netflix, de Outlander, que viaja al pasado, es una mujer de la actualidad que viaja al pasado de Irlanda, Gales, bueno. Y bueno, ella tiene eso, digamos, es médica, y además, bueno, empieza a ver los yuyos allá y empieza, ¿no? Y ese poder que genera y el conocimiento de que ella ha leído historia, con lo cual ya, bueno, ahí es buena, pero tiene que ver un poco con esto que vos decís, el esquema es siempre el mismo, ¿no? Hay un cuento de lo bueno que está también, o sea, no sale de la cosa heteronormada. Hay un cuento de Leopoldo Brizuela que es tan hermoso, que es El placer de la cautiva. Y la cautiva se ve escapando y él la va persiguiendo, ¿no? El capitanejo la va persiguiendo. Y todas las y la va persiguiendo siempre a una distancia que no la va a acercar, porque ella todas las noches al tipo de Sherezada le monta una escena erótica entre que se desviste y se viste en el fogón. Ese cuento es hermoso, hermoso, bueno, y le da muchas vueltas de tuerca a la historia esta amorosa entre Capitanejo, que termina con una violencia terrible, porque él la apresa y la desplanta, ¿no? Vieron que decían que los ranqueles le arrancaban las plantas para que no se escaparan nunca más, pero la novela es hermosa porque es eso, todas las noches le monta una escena erótica entre que se baña, se cambia, se viste, se desviste, entonces él la perseguía para nunca alcanzarla, para encontrarla cada noche a tantos metros y poder ser partícipe de ese ritual erótico amoroso entre ellos, porque ella lo hacía porque sabía que la estaba mirando. Muy hermoso ese cuento de Leopoldo Brizuela. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar alguna cosa, si no la vamos a liberar a Silvina, que tiene que responderse con su hija. Y mi nieto, ahora sí, cautiva totalmente de Marius. Así que sí, bueno, no sé si no hay ninguna otra pregunta. Ahí, Anita, vos que sos más chica, ¿no? Todo esto que hemos dicho. Esas cosas de que vos traes. Muchas de las cosas que decís las dice mi madre también, ¿no? Me dio risa lo de la fiebre uterina, yo la escucho de chica, lo escuchaba porque mi mamá lo decía también, mi mamá tiene 82 años, ¿no? Y entonces decía, sí, tiene fiebre uterina. Yo eso me acuerdo permanente de ese dicho, sí, que era como, bueno, tenía ganas de coger, digamos. Claro. No grabado esto. Bueno, no importa. Somos brujas. Somos brujas. Claro, entonces, viste, y otras cuestiones. Yo me acuerdo que mi madre tenía también una vecina que supuestamente era, todas estas historias son, yo digo supuestamente, porque pienso ahora que también, ¿no? Una posterior iba escuchando y va resignificando algunas cuestiones, ¿no? Que ella suponía que era puta, ¿no? Y que tenía clientes, y que entonces ella decía, y ella estaba indignada, me acuerdo, porque vivía al lado de mi casa, ella decía, y bueno, ¿te das cuenta? Dice, mira cómo tiene el cuerpo, porque el cuerpo se le deforma. Claro. Porque toda una construcción en torno a la sexualidad realmente
fantaseada, de toda una representación que tampoco era casual, porque tenía que ver con una transmisión hacia mí en un momento en donde, Claro. bueno, vos vas construyendo también, yo era chica, me acuerdo era adolescente, ¿no? Como diciendo, bueno, no, mira, esto no, porque esto, si vos tenés mucho, lo voy a decir elegantemente porque he grabado, tenés muchas relaciones, te va mal, quedas mal, te arruinas. Te arruinas. Te arruinas en todo sentido. Entonces ese era como el mandato, ¿no? Qué bárbaro, me hiciste acordar mucho todo eso, Silvi. Pero es que hemos sido, en nuestra adolescencia hemos sido, o han intentado modelarnos con una serie de ejemplos y contraejemplos de lo, entre el bien y el mal, Claro, entre lo claro. que hace una buena mujer y lo que Claro, hace claro. una mala mujer. Sí, Y a sí, las que actúan como las malas mujeres les va mal. Por ejemplo, no se casan nunca. O no las agarran para casarse. Claro, claro. Sí, ¿no? sí, sí. Sí, tal Sí, cual. por ahí como la parte, lo pedagógico que tiene, en un mal sentido, digamos, los medios de comunicación, en este caso las novelas que son de una circulación impresionante, pero también todas las pedagogías de la vida cotidiana, ¿no? Que que generalmente en la familia, en la escuela, en los grupos más chicos, las amigues, que son los que de alguna manera también nos marcan, como dice la Vale, en esto de bien, bien marcado, ¿no? Mirá lo que te va a pasar, e incluso, digamos, con una carga moral, así como tienen las novelas, una carga moral fuerte. Sí. A mí también lo de la fiebre uterina, mi madre lo ha dicho también. Sí, sí. No sé qué cosa que ahora me lo trajiste y me pongo a pensar, no me había dado cuenta de eso que ahora ya felizmente no se escucha, ya por lo menos no. Sí. Pero hay muchas cosas que nos decían nuestras madres y que se siguen escuchando. Sí, sí. Bueno, no, yo creo que algunos de las series con más éxito hoy por hoy pasa esto, que uno puede por ahí, a mí me gusta mirar de todo, pero uno, bueno, lo advierte porque está en esto un poco y está, bueno, intentando también de construir cosas, entonces lo ve, digamos, y mira, pero en realidad me parece que pasa lo mismo si uno ahora también, no hay foros a ese estilo, pero ves, digamos, por ahí en las redes sociales, cuando se opina de determinada serie, también lo mismo, ¿no? Se habla sobre sí mismo, hay una construcción también de un estereotipo y muy parecido, me parece que en ese sentido el trabajo me parece que fue bastante adelantado, ¿no? Porque estudiar los foros y la construcción de las lectoras, del lectorado, ¿no? Que yo me acuerdo de la maestría de cuando hablabas del proyecto, nunca había podido escuchar el final. Así que bueno, bueno, queda más que agradecer, bueno, va a quedar grabado, después les voy a pasar el enlace para que lo compartan y va a quedar también para que la gente que no pudo participar, porque tuvimos un cambio de día, una repetición, así que va a estar disponible también. Así que bueno, lindo verles a todos. Fue como una reunión en uno de los momentos. Esa era la idea era un encuentro. Listo, bueno, muchas gracias chicas a todos, bueno, nos vemos en la próxima. Bueno, Gracias. Bien. Muchas gracias, Silvi. No, gracias. Gracias. Chao, chao. Bueno, la Pipita debe estar cuidando hasta mí. Se fueron. Gracias, Silvina, estuvo hermoso, muy lindo. Sí. Bueno, todo así eso de la charla, de poder también un poco compartir